Cordial saludo para todos. Les damos la bienvenida al segundo parcial de negocios internacionales. Nosotros decidimos realizar un debate para llevar a cabo la discusión y tenemos como argumento principal el que fue otorgado por el profesor, que es el siguiente. Los negocios internacionales entre organizaciones variadas, concebidos de manera adecuada, pueden constituir un método o herramienta altamente efectiva para ayudar a superar la pobreza que afecta a las distintas sociedades, especialmente las que están en desarrollo, mediante el aprovechamiento de algunos de los beneficios de la globalización económica. Para ello, sin embargo, se necesita que los distintos actores involucrados reconsideren sus intereses, posiciones e interacciones. Los que estén a favor, por favor, levanten la mano. Los que estén a favor. Y los que estén en contra, por favor. Quien quiera es libre de iniciar con el debate. Bueno, yo tengo algo que decir y es que muchas veces algunas prácticas que incluyen la internacionalización de los derechos internacionales no permiten que haya como un desarrollo en en países subdesarrollados, debido a que, digamos, algunas prácticas como la liberación del comercio hacen que una empresa, así esté en un entorno competitivo, pueda como llegar a no a quebrar porque está en desventaja frente a empresas que estén en entornos en países desarrollados. ¿Por qué? Porque el país desarrollado tiene más capacidades a nivel de industria, tecnología, infraestructura, puede tener capital humano mucho más, con más conocimiento, mucho más capacitado. Entonces, si bien es cierto que la empresa, pues es bueno que entran en entorno competitivo porque puede aumentar su productividad, ya que tiene que mantenerse estable en un entorno cambiante, sí puede llegar a ser una desventaja muy grande para la empresa del país subdesarrollado por sus pocas capacidades, y esto pueda llevar a que la empresa del país subdesarrollado pueda llegar a quebrar, generando desempleo y mayor pobreza para el país subdesarrollado. Bueno, yo en cierta parte encuentro lógico el argumento de mi compañera. Sin embargo, considero que para eso están los negocios internacionales. La función en este caso de los negocios internacionales, más allá de votar una empresa o un país hacia la internacionalización, es más bien como generar los puentes entre dichas empresas o dichos países que permitan no tanto una competencia agresiva como la planteas tú, sino más bien un lugar en donde se puede intercambiar conocimientos, como pues es el caso de lo que sucedió aquí con los caficultores en el Cauca. En este caso fue el mismo gremio de la Federación Colombiana las que muchas veces les colocó como los tranques, ¿sí? Como les dificultó la salida internacional, y fue por el contrario una empresa extranjera la que los ayudó a que se diera esta internacionalización. Y también hay muchos otros beneficios detrás de este tipo de prácticas, no solamente como el compartir conocimientos y el apoyo económico a través de la inversión directa, sino que también hay muchos más beneficios que pues podemos seguir discutiendo a lo largo del debate. Bueno, o sea, es entendible lo que acaba de decir Ana María, pero entonces, como concreto con la idea de lo que dijo Laura, entonces, o sea, sí está bien de que muchas empresas lleguen a países en vía de desarrollo a ejercer su productividad, sus negocios acá, sí, eso está entendible, pero entonces lo que pasa es que una nación en vía de desarrollo no puede depender de las demás industrias que vienen del exterior, porque entonces lo que pasaría es que nos volveríamos dependientes
a ellos. Entonces ahí pasaría algo y es que no existiría la soberanía, sino que dependeríamos enteramente de política, de cambios de moneda, de tratados. Entonces, cuando nosotros nos volvemos dependientes de otra nación, corremos el riesgo de que no podamos conseguir diferentes productos que antes se producían nacionalmente precisamente por estar dependiendo de ellos. Y entonces, ¿qué pasa? Si nosotros le abrimos las puertas a que otras empresas internacionales vengan y abran sus operaciones acá sin un regulamiento estricto, o sea, que no corra el riesgo de un monopolio, entonces lo que vamos a hacer es que estamos perdiendo la oportunidad de que empresas que están intentando emerger en esta nación, ya sea Colombia o en países desarrollados, ya no van a poder o no van a tener la oportunidad de emprender y como dije anteriormente, nos vamos a ver obligados a depender enteramente de todo lo que viene en el exterior y nos volveríamos dependientes a ello. Entonces esto puede que nos traiga que los costos de los productos sean muchísimo más caros. También puede que las empresas, al tener el poder monetario de llegar a este país, se aprovechen de las condiciones de trabajo de las personas en los países en vía de desarrollo. Entonces, o les pagan menos, o son más horas extras de trabajo, o no cumplen con los requisitos que las empresas nacionales sí cumplen, y entonces se convertiría en un monopolio prácticamente. Bueno, creo que están hablando de depender de otra nación, lo cual ya es irnos un poco al extremo. No podemos olvidar dos cosas muy importantes que se mencionan en el argumento que estamos utilizando como principal, que es los negocios internacionales conseguidos de manera adecuada y también que pueden ser utilizados como un método o una herramienta. Obviamente no podemos depender de otra nación, no podemos depender de los negocios de otra nación, pero sí es una herramienta que nos puede ayudar como país a crecer demasiado, como, repito, utilizándolo como una herramienta. También mencionan que los costos pueden aumentar, lo cual creo que de hecho es todo lo contrario, ya que al haber mayor competencia, pues hay mayores opciones y también hay acceso a insumos más baratos, más económicos y también nos da paso a una mayor innovación y creo que eso es lo que tengo por decir. Bueno, siguiendo con el argumento de María Paula, puedo decir que estoy a favor porque pues, los negocios internacionales son muy importantes en un país. Esto debido a que incrementan demasiado el comercio, tanto local como internacional, ya que esto pues atrae muchos beneficios. Digamos, puedo poner un ejemplo y es que los negocios internacionalmente pues requieren de infraestructura local como carreteras, puertos y telecomunicaciones para seguir con los negocios y con las empresas. Y esto no solo beneficia a las empresas, sino que también benefician a los locales y a las empresas locales involucradas. Esto también mejora la calidad de vida de las comunidades, abren oportunidades para otros negocios. Doy un ejemplo claro y es que en África actualmente la presencia de compañías multinacionales ha dado una mejora significativa en la infraestructura local, ya que ha permitido un acceso más fácil a los mercados para los agricultores y los pequeños empresarios. Otro, otro punto a favor de esto es que en los negocios internacionales se permiten participar en cadenas globales, ya que esto permite a los productores locales acceder a mercados internacionales. Esto incrementa sus ingresos, aprenden prácticas internacionales que ellos mismos pueden utilizar y esto no solo beneficia a las grandes empresas, sino que también a las pequeñas y medianas empresas que participan como proveedores o como distribuidores en los países. Un ejemplo en específico, digamos, voy a poner un ejemplo de mi país, que en Colombia y Etiopía, que manejan un mercado de café, se ha beneficiado enormemente
con la integración de cadenas de valor globales, ya que ha esto mejorado mucho la calidad del producto y ha aumentado los ingresos de los caficultores. Bueno, pues esos son mis puntos de vista por el momento a favor. Bueno, un contraargumento de lo que dijo María Paula con el tema de que si las empresas internacionales llegan a empezar a ejercer sus operaciones dentro de los países desarrollados, em, los productos bajan, no siempre es el caso. Entonces, les voy a dar un ejemplo concreto, digamos, por eso me puse esta gorra de Indue, es una empresa colombiana dedicada al transporte y soluciones logísticas. Ellos se ven obligados a comprar las máquinas que ellos utilizan del exterior. Entonces, ellos hace poco compraron unas máquinas provenientes de China. Cuando ellos las compraron, el dólar estaba en 3.000 pesos. Ya después, con el incremento del dólar, gracias al gobierno actual, el dólar subió a 5.000 pesos. Entonces, ellos se vieron obligados a sí o sí pagar este cambio de moneda, y pues obviamente se ve afectada la economía de esta empresa. Que el caso sería diferente si hubiera habido una fábrica o una, no sé, de producción de estas máquinas acá en Colombia. Entonces ellos habían podido comprar estas mismas máquinas sin el problema de que suba el dólar, baje el dólar, sino que lo compran a la misma moneda actual sin tener que depender ¿de qué? De los otros, del cambio de moneda. Otro ejemplo sería las personas que querían traer cosas de Europa, que por el mismo tema de la guerra de Ucrania, los envíos se vieron o cancelados o retrasados, afectando la economía actual del país, cuando si tuviera uno una producción de esos mismos productos acá en Colombia, no se hubiera visto afectada la economía de estas empresas emergentes. Pues yo considero que aquí el problema de este argumento son los si tuviera, si tuviéramos la producción aquí, si hubiera la manera de hacerlo aquí, pero la cosa es que muchas veces para estos productos no los estamos produciendo aquí en Colombia y la industria no se ha visto favorecida y no se ha hecho posible la realización de fábricas que puedan hacer estos productos desde acá, desde Colombia. Entonces, bajo estas circunstancias, ¿qué sería entonces? Nos vemos como país obligados o, por así decirlo, retenidos del consumo de estos productos solamente porque no tenemos la capacidad de producirlo. Siento que el punto y la importancia de los negocios internacionales es que nos permiten hacer intercambios de valor. Nosotros tenemos algo que ofrecer al mundo a cambio de algo que nosotros necesitamos y no podemos producir aquí. Y si bien las monedas de cambio sí son un problema, pues en ese entonces lo ideal sería hacer los suficientes acuerdos comerciales que nos permitan hacer estos intercambios. Evidentemente, se expone que desde el mercado perfecto, pues si yo te doy, por ejemplo, no sé, café a ti que eres Estados Unidos, tú como Estados Unidos debes darme algo a cambio que yo no tenga de esta manera. Partir de este punto es lo que nos permite decir los negocios internacionales bajo las condiciones adecuadas, ¿sí? Siento que nos estamos omitiendo esta parte, y ya María Paula lo había dicho, y es que las condiciones adecuadas son el punto primordial para entender que es una relación de intercambio, es como dice la imagen, una creación de red de contacto. Entonces no es solamente como yo como país depender enteramente de todo lo que me están ofreciendo los demás países, sino también decir, hey, demás países, yo también tengo esto para ofrecer. Es crear esa relación lo que nos permite beneficiarnos mutuamente, tanto en lo que conseguimos que no tenemos, como en obviamente generar ganancia de lo que nosotros ofrecemos. Bueno, siguiendo también un poco con lo que estaba diciendo mi compañera Ana y lo que dijo anteriormente Juan Camilo, sí, tú dices que no siempre es así y es lo que yo estaba diciendo, ustedes estaban llevando este tema un poco al extremo
de que uno puede llegar a depender de un país de que se crea la dependencia. Entonces, por eso di el ejemplo de que en muchos casos esto es todo lo contrario, que puede ayudar. Y de hecho, estuve leyendo un estudio realizado por también estudiantes de la Javeriana en el que muestra cómo el sector textil en Colombia fue... No, los costos se reducieron pues gracias a la globalización, ya que a principios del 2000 la industria textil colombiana se encontraba en una posición muy mala y gracias a las importaciones de países con menores costos de producción, como lo fueron China, India y Vietnam en ese entonces, los costos se lograron reducir muchísimo y, y bueno, también por otro lado quería mencionar ahora cambiando un poco el tema a lo del lado de la pobreza, que también es una herramienta que ayuda mucho a reducir la pobreza. Quería mencionar el ejemplo de Nestlé y el programa Nespresso. Sí, los negocios internacionales por sí solos no pueden resolver ninguna de estas cosas, pero son una herramienta que si bien los negocios internacionales son los que le dan el poder, por así decirlo, a la empresa, el dinero, las empresas son las que pueden tomar la decisión de ayudar pues, a reducir la pobreza de un país. Este ejemplo que les estaba nombrando de Nestlé y Nespresso es pues que están ayudando a más de 100.000 caficultores con capacitación y con prácticas agrícolas sostenibles. También les dan acceso a financiamiento, y bueno, o sea, es un pequeño ejemplo de cómo también pueden ayudar a combatir y a crear no solo más empleo, sino como a crear mayor capacitación para que personas que tal vez no tuvieron la oportunidad, pues logren salir adelante. Listo, pues yo voy a decir que yo estoy un poco en desacuerdo con Orlan con eso de que dice que, digamos, va a hacer que suban los ingresos en un país, porque pongamos en el caso, digamos, el ejemplo de la inversión extranjera directa, que un país desarrollado elija un país, por ejemplo, lo que decía de África, donde pues la mano de obra puede ser más barata. Tengamos en cuenta que los países desarrollados muchas veces tienen normativas y leyes muy bien estructuradas, donde estos países con menos recursos económicos muchas veces no lo tienen. Entonces, ¿qué puede llegar a pasar? Que sí, que digamos, puede que una empresa desarrollada llegue a África y lleve capital, lleve maquinaria, cree una empresa y genere empleo. Pero ¿qué tal? Eso puede conllevar un riesgo porque pueden terminar explotando a esta mano de obra, y eso baja mucho más el nivel de vida de este país subdesarrollado. También pues sí siento que es posible que en algún momento pues haya monopolización, pero pues también estoy de acuerdo con eso de que dicen que los países se especializan de acuerdo a sus mayores capacidades, que cada país ofrece algo y también necesita que le den algo, pero es que ahí va la otra cosa, porque digamos, ¿qué tal que lo que nosotros, digamos, podamos ofrecer genere muchos menos ingresos de lo que otra industria puede, de un país desarrollado puede ofrecer? Digamos, pongo el ejemplo del café. Ok, si el café puede generar varios ingresos, pero ¿cómo sería, digamos, una industria automotriz? Podría, en dado caso de pronto, generar muchos más ingresos, teniendo en cuenta que los productos de por sí son muchísimo más costosos. Entonces, por ese lado, siento que igual sigue habiendo una pequeña desventaja. Bueno, contra argumentando pues lo que dices, pues tengo varias razones. Y es que cuando se introduce una nueva empresa en un país, pues lo que hace es generar e ingresar nuevos dineros al país, ya que los negocios internacionales, pues la gracia de esto es implementar el comercio tanto en el país de ellos y beneficiarse del otro.
Es decir, digamos, los negocios internacionales crean empleos directos e indirectos en los países que, digamos, están en desarrollo. Estos, digamos, estos empleos ofrecen salarios mucho más altos en comparación a los estándares locales, porque puede llegar una empresa y puede pagar mucho mejor de lo que estaba ganando un empleado trabajando en una empresa local o estando pues sin trabajo o algo. Y aparte de esto, esto conlleva muchos beneficios adicionales para la sociedad, como seguros de salud, formaciones profesionales y pues muchas cosas más. Un ejemplo es concreto es en Bangladesh con la industria textil. Esta está impulsada por las marcas internacionales que emplea a millones de personas en un país donde pues la cantidad de personas es demasiada y a pesar de todos los desafíos relacionados con las condiciones laborales, estas empresas han sido un motor crucial para el empleo en esta población, específicamente para las mujeres que son muy vulnerables en este país. Otro caso para contraargumentar lo que estaban diciendo ahorita de que, no, de que las tecnologías, ¿por qué no las hacían en el país y esto? Y es que a menudo las empresas multinacionales introducen nuevas tecnologías para la gestión en los mercados internacionales y locales, digamos. Esto no solo mejora la productividad del país, sino que también aumenta la fuerza laboral local, esto que es esencial para el desarrollo económico a largo plazo. Un ejemplo, digamos, otro en concreto, es que en Vietnam la presencia de las grandes empresas tecnológicas como lo de Samsung han llevado a una significativa transferencia de tecnología y conocimientos para los locales. Esto ha llevado a programas de capacitación, ha llevado a muchas mejoras para los locales y esto permite que mejoren sus fuerzas técnicas y laborales de los trabajadores locales. Bueno, pues, o sea, respondiéndole a María Paula, Laura y a Orlan, o sea, no es el hecho de irnos a un extremo, ¿se me va a entender? O sea, no es que yo diga, oiga, venga, es que definitivamente los negocios internacionales en países en vía de desarrollo son malos. No, lo que yo digo es que no podemos permitir que estas empresas que vienen del extranjero se aprovechen de la situación del país para que ellos puedan hacer y deshacer como ellos quieran. Puede que traigan tecnología y puede que traigan nuevas ideas, en fin, pero entonces, ¿a qué costo? Porque entonces, digamos, un ejemplo sería, no sé si se enteraron hace unos años, descubrieron una fábrica textil que precisamente era de, bueno, para no decir marcas, eran de unas marcas norteamericanas que se dedican a la manufactura de este tipo de prendas y utilizaban niños eh, para fabricar estas prendas. Y a pesar de que las utilizaban, sí les pagaban, pero les pagaban menos de $1 el día. Entonces esto pues, claramente es sobreexplotación. Entonces a lo que voy es, puede que ayuden al tema del desempleo en este tipo de países, pero, o sea, ¿a qué costo? ¿Sí? Y no nos podemos, o sea, no podemos depender de las empresas que llegan a abrir sus operaciones en este tipo de países porque, o sea, si nos ponemos a pensar, eso literalmente es trabajo del gobierno de cada país. Entonces no podemos estar pensando en, oiga, venga, sí, tenemos desempleo, diga, hagamos que todas las empresas vengan acá a trabajar y sobreexploten la población, pagándoles muy poco, ¿sí? Y aprovechándose de las personas que posiblemente no tengan un trabajo y no tengan otra opción aparte de aguantar hambre que trabajar en estas empresas y ahí es donde se empieza a ver o más sobreexplotación o también se empieza a ver más pobreza. Bueno, nuevamente me toca mencionar el hecho que estamos olvidando que estamos hablando de negocios negocios internacionales que son concebidos de manera correcta, que están bien hechos. Creo que estamos desviándonos un poco y estamos hablando, pues, en sí nuestro argumento principal es eso, que estén hechos de manera, pues, correcta. Obviamente no podemos hablar de monopolio, no podemos hablar de ninguna empresa que llegue a nuestro país a adueñarse de ningún sector. Eh, Tal vez sí tienes razón, es un riesgo que se puede correr, pero creo que hasta el momento no hay ningún caso de alguna empresa que haya llegado a un país exterior a adueñarse de ningún sector, a crear monopolio, a sobreexplotar a las personas. De hecho,
Hay muchos ejemplos de empresas que han ayudado a los países, incluso acá en Colombia hay muchísimas empresas. En este caso quiero mencionar a IKEA, que es una empresa que llegó hace no mucho y en el poco tiempo que lleva ha invertido más de 1.000 millones de dólares tan solo acá en Colombia, ha creado más de 10.000 empleos en Colombia, ha contribuido a la promoción de las exportaciones de muebles colombianos y las artesanías colombianas. Entonces, es eso, nuevamente creo que estamos yéndonos un poco al extremo de que van a sobreexplotar y lo otro. Recordemos que estamos hablando de los negocios que son hechos de manera correcta. Aquí yo entro de acuerdo con mi compañera María Paula en que nos estamos desviando del comentario o pregunta problema principal y yo me quiero centrar más que todo en la última parte. Dice, para ello, sin embargo, se necesita que los distintos actores involucrados reconsideren sus intereses, posiciones, interacciones. Entonces, ¿qué pasa con eso? No solamente es mirar a las empresas internacionalizándose desde la perspectiva utilitarista, que ha funcionado durante mucho tiempo, sino también que hay diferentes intereses. Está la oportunidad de hacer filantropía, está la oportunidad de ir a invertir en un país, no con el propósito solamente de sacar un provecho que pues es válido para el beneficio y la pues manutención, por así decirlo, del sostenimiento de la empresa, sino también generar e invertir en las probabilidades nuevas que nos ofrecen estos otros países que quizás no están teniendo la oportunidad de surgir por sí mismos, como es el caso de Colombia. También necesitamos de compañeros, por así decirlo, que nos tiendan la mano, que vean en nosotros una oportunidad de inversión y que estén dispuestos a apostar por iniciativas sostenibles y adecuadas, ¿sí? Entonces, es parte también de generar un desarrollo sostenible desde esta idea de la aldea global, que es validísima, no solamente de el intercambio de valor monetario, sino también desde el intercambio de oportunidades, nuevamente, entre las intenciones y las maneras, cabe destacar la filantropía como una de las formas en que las cuales esta pregunta o este comentario problema puede ser factible en la materialización, en la realidad. Bueno, yo considero que también es algo, sigo pensando que a pesar de que obviamente no nos podemos ir a un extremo, es mejor como proteger la industria nacional y más bien como apoyar como el progreso del país como tal y luego sí como pensar en una internacionalización para que no haya dependencia. De la misma manera tenemos que pensar que igual hay veces que, ok, sí, el hecho de que un país llegue a invertir a Colombia, por ejemplo, pues eso no es gratis. Y digamos, hay veces en los que toca como bajar aranceles, que esto es en gran medida uno de los ingresos importantes. Entonces, pues, por otro lado, también se termina afectando el ingreso del país al que pues, la empresa extranjera está llegando. Entonces, pues toca tener en cuenta ese tipo de cosas, porque hay países que pueden tener ingresos de otras maneras, con más, que están como más educados, tienen más experiencia en lo monetario, pero para países que digamos un ingreso muy importante, por ejemplo, son los aranceles, pues es más complejo ahí. Contraargumentando pues lo que dijo Laura, tengo muy buen argumento para decir que pues no en todos los casos pasa. Sé que hay casos en los que realmente la desigualdad entre aranceles y lo que son políticas de países que no dejan que el país salga en desarrollo. Realmente tengo un ejemplo concreto en el que fue en Corea del Sur y en el que pues varios países ahorita pues lo implementan, y es que en Corea del Sur durante las décadas de 1970 y 1980 el gobierno surcoreano impuso altos aranceles a las importaciones de los automóviles
y proporcionó subsidios significativos a las empresas locales, que fueron como Hyundai y Kia. Esta estrategia no solo permitió que estas compañías desarrollaran pues capacidades de sus tecnologías y se desarrollaran una producción precisa y competitiva, sino que le dio como un stand-by y un quieto a los productores extranjeros que estaban establecidos en su país y dio una gran y enorme ayuda pues a las empresas locales que fueron como Hyundai y Kia, que en este momento pues se fortalecieron y Corea del Sur redujo gradualmente los aranceles y abrió su mercado a la competencia internacional. Hoy Kia y Hyundai son competidores globales que contribuyen significativamente a la economía global y local. Otro argumento contra esto de la competencia es que la competencia con las empresas internacionales empuja a las empresas locales a mejorar su eficiencia y su calidad para sobrevivir en el mercado. Esto puede llevar a una gran mejora general en la productividad de la economía, ya que un ejemplo en específico de esto es que las marcas internacionales en el mercado, digamos, minorista de América Latina, ha llevado a que los estándares de las empresas pues locales hayan mejorado mucho en su servicio al cliente y su eficiencia, viéndose pues totalmente en desventaja para contra los competidores internacionales, haciendo que pues mejoren mucho más su productividad, su servicio y todo y su eficiencia en sus cadenas locales. Bueno, pues entonces lo que tenemos que tener en cuenta es que, digamos, me voy a basar en el tema del Fair Trade, que es una certificación que se le da a ciertas empresas para que les dé la facilidad de poder exportar sus productos a otros países. Esto obviamente se les hace unos requerimientos especiales a esas empresas que son parecidas a los planes de desarrollo sostenible, pero entonces, ¿qué pasa? Muchas de esas empresas o no cumplen correctamente con estas especificaciones, estos requerimientos, o simplemente no lo cumplen y maquillan la empresa para que puedan obtener este certificado. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros ni siquiera podemos, o sea, bueno, no nosotros, el ente que entrega este certificado no es capaz como de cerciorarse si una empresa está cumpliendo con los requerimientos para obtener este tipo de certificados, entonces, ¿qué nos asegura que el país esté con los ojos puestos de que ellos no se vayan a aprovechar de que o haya explotación en la mano de obra o hayan horas extras o salarios bajos, ¿sí? Que se aprovechen de este tipo de poblaciones de países en vía de desarrollo para lucrarse aún más y empobrecer a las personas de esos países. Entonces, volveríamos a lo mismo de siempre. Los pobres siguen siendo más pobres y los ricos siguen siendo más ricos. Bueno, creo que podemos concluir algo y es que sí, así como las exportaciones pueden que no ayuden mucho a un país, también está más que comprobado que sí. Juan Camilo, mencionas que hay empresas que no cumplen los requerimientos, que hacen las cosas por debajo de la mesa o algo así estabas diciendo. Y es que de eso se trata. Las empresas tienen que cumplir con los requerimientos, tienen que cumplir con las regulaciones. Em, Así como sí, como lo que dices, se puede perjudicar si se hace de manera correcta, esto puede pues sacar a un país o puede ayudar mucho a que un país aumente su riqueza, por así decirlo. Como mencionaba Orlan con el ejemplo de Corea del Sur, de hecho, algo que no mencionó es que las exportaciones han sido un motor fundamental del crecimiento de Corea del Sur. De hecho, según varios estudios, es lo que más ayudó a que se convirtieran en un líder mundial. Y sí, al inicio ellos no estaban en un no estaban en un buen nivel económico, no eran un país desarrollado, no estaban en una buena posición y aún así fue eso lo que los ayudó a globalizarse, a tener una economía, una de las economías más grandes y prósperas del mundo. Ellos actualmente tienen un PIB per cápita que supera los $30.000. Entonces, pues es eso, que sí, concuerdo con que
puede que hayan empresas que no lo hagan de manera correcta, pero de eso se trata, de que tienen que hacerlo de manera correcta. Y si lo hacen de manera correcta, 100% que les puede ayudar. Bueno, yo opino que, digamos, realmente sí, el caso de Corea del Sur es pues muy bueno y todo, pero ese es como de los pocos casos que hay realmente a nivel mundial, porque también, o sea, y es lo mismo que decía Juan Camilo, uno puede estar tan seguro de que las empresas van a cumplir ciertas regulaciones, porque si nos damos cuenta a nivel mundial son más los países que están en un nivel de pobreza muy grande que los que han logrado llegar a una economía como la de Corea del Sur. Y aparte también pensemos en el hecho, por ejemplo, de China que produce, exporta, pero nos damos cuenta que China sigue siendo un país muy desigual. Entonces, claro, hay veces que las cosas se hacen bien y los países logran surgir y también eso también ayuda a que la gente quiera como salir adelante, trabajar, esforzarse. Pero pongámonos a pensar a nivel mundial, ¿cuántos ejemplos hay de eso? Son bastante poquitos. Yo creo que aquí la importancia de mencionar el ejemplo de Corea del Sur no es tanto el que hayan hecho la cosa bien, sino que en su momento eran incluso más pobres y tenían un mayor nivel de desigualdad que lo que tiene en promedio hoy en día un país de Latinoamérica. Mencionar de cómo ellos pudieron reivindicarse, por así decirlo, es hablar del poder que tiene esta herramienta de los negocios internacionales si se utiliza adecuadamente y si se lleva desde, como lo propone el comentario o pregunta-problema, de maneras adecuadas y con un cambio de intencionalidad por parte de los actores que están en juego, ¿sí? Obviamente sabemos que a Corea del Sur en su momento lo ayudó de gran manera los estadounidenses, pero ¿qué fue lo que, o sea, lo que hicieron ellos fue como hasta cierto punto protegerse sin negar la ayuda? Ellos aceptaron la ayuda a la par que se protegieron, ellos establecieron, pues, por así decirlo, sus reglas del juego, dijeron, está bien, nosotros vamos a prestar mano de obra, pero entonces ustedes nos la tienen que instruir. Nosotros vamos a prestar planta y equipo, pero entonces ustedes tienen que... Y otra cosa que siento que, y probablemente lo mencionó el profesor en clase, si no estoy mal, ellos lo que hicieron fue que durante llegó ese auge de nuevas tecnologías a Corea del Sur, ellos se privaron de esas nuevas tecnologías hasta que ya tenían el nivel económico suficiente como para acceder a ellas de manera de que fuera un producto propio en lugar de comprárselo a los extranjeros. Cuando ya lo interiorizaron y cuando ya se apropiaron de eso que les trajeron de afuera, ahí sí abrieron la posibilidad a la población de comprarla, pero no antes. Entonces creo que es un paso fundamental para combatir esa dependencia que tanto mencionan pues mis compañeros que se encuentran en contra del argumento. La cosa es que yo siento que de la manera adecuada y la mención de Corea del Sur es excelente en este caso porque es un ejemplo de cómo se puede recibir la ayuda externa y proteger al mismo tiempo lo propio para no generar estos desequilibrios que pueden trastabillar en la naturaleza del comentario problema que nos propone el profesor. Bueno, siguiendo un poco, pues estando de acuerdo con lo que dice mi compañera Ana y un poco contradiciendo lo que dice Laura, ya que mencionas que son muy pocos países, que Corea es un caso casi que excepcional con el tema de las exportaciones. Creo que es todo lo contrario. Hay muchos países que han logrado eh, crecer económicamente gracias a sus exportaciones.
tal vez lo son otros casos que hemos mencionado como Irlanda, Vietnam, incluso Chile, también Singapur. De hecho, Singapur es un país que es súper pequeño, que no tiene recursos naturales significativos, pues, y ha logrado tener un crecimiento económico muy grande gracias a su comercio exterior y pues a la inversión que ha recibido por los extranjeros. Ellos han logrado también crecer demasiado, la mayor parte de su crecimiento se debe a la exportación y pues de las empresas más grandes que los ha ayudado ha sido Singapore Airlines, que es una de las aerolíneas más grandes del mundo y es uno de los símbolos más importantes del éxito económico de Singapur. Entonces, es eso como que antes de dar esas declaraciones de que solamente un país o que muy pocos países lo logran, pues no, creo que ha ayudado a demasiados países y son muchas las historias que se pueden contar o muchos los ejemplos que se pueden dar de estos países. Bueno, pues como dije al principio, es, o sea, vuelvo y digo y lo vuelvo a repetir, porque posiblemente hay muchas personas como que no lo tengan en claro. Yo no estoy totalmente en contra del tema de los negocios internacionales en países ¿en qué? En vía de desarrollo. A lo que yo voy es que tiene que haber una regulación muy estricta para que estas empresas no se aprovechen de la población. Entonces, les voy a traer unos ejemplos, y no solamente de la población, o sea, también viene mucho en que se aprovechan tanto como de los impuestos, como en muchas otras cosas que afectan a la economía nacional, pero ellos sí están lucrándose y como dije anteriormente, los pobres siguen siendo más pobres y los ricos siguen siendo más ricos. Entonces, digamos, alguien dijo que las fábricas textiles en Bangladesh en 2013 en el edificio Rana Plaza colapsó, matando a más de 1.000 trabajadores, ¿sí? Y allá se dedican a la manufactura de ropa de marcas internacionales como Walmart, Primark y Benetton. Adicional a eso, gracias a que este edificio colapsó, se inició una investigación y se dieron cuenta de que estos trabajadores tenían salarios bajos, jornadas laborales extensas y falta de seguridad. Entonces, eso es a lo que yo me refiero. Que lleguen empresas extranjeras a aprovecharse de este tipo de poblaciones que posiblemente sí necesiten, no haya las oportunidades de trabajo, pero es que no es el hecho de que le voy a dar un trabajo y lo va a pagar miserias porque o sea, si va a llegar a un país en vías de desarrollo, es precisamente a impulsar la economía nacional y no aprovecharse de esta misma. Bueno, contraargumentando esto, pues tengo varias cosas que decir. Primero que todo, pues llevamos a lo mismo, digamos, en contra de la explotación laboral y todo esto, pues hay cosas que conllevan muchas cosas por mejorar, pero pues hay muchas cosas más aparte de eso que benefician mucho a la comunidad. Em, Cuando llega una empresa del exterior, no solo explota a las personas, sino que aporta, no solo aporta capital, sino que también aporta conocimientos técnicos, tecnológicos, prácticas en las gestiones avanzadas, digamos en los países de desarrollo. Esto transforma sectores enteros, digamos desde la agricultura hasta los textiles, hasta cualquier tipo de sector lo cambia, digamos, eleva los estándares de producción, eleva la eficiencia. En países como Vietnam, la inversión extranjera directa ha sido fundamental para desarrollar su sector manufacturero y ahora es un pilar clave de la economía y una fuente de empleo para millones de personas. Digamos, un ejemplo más en específico es que las inversiones en la industria de la tecnología de la información en India han creado millones de empleos y han contribuido a desarrollar una nueva clase media que no existía en varias ciudades de la India. Otro ejemplo, contraargumentando también lo que dijo Laura, de que muy pocos países generan, que no tienen, digamos, como esto, el ejemplo que acabé de mencionar de Corea del Sur, de que no apoyan a sus comerciantes locales, es totalmente falso.
voy a poner varios ejemplos y uno en específico como en Colombia, y es que Colombia implementó varias series de políticas apoyando su industria cafetera, incluyendo subsidios de periodos en los tiempos de que el café en el precio internacional está bajo. El gobierno otorga subsidios a los cafeteros y promociona la calidad del café colombiano para que éste suba de precio y no se caiga el precio. Digamos, Brasil, Argentina tienen varias políticas que ayudan al mercado. Bueno, yo no, o sea, no sé si me hice entender mal. Lo siento si es así. Yo a lo que me refería más exactamente es que claramente pues hay otros países que también tienen unas economías desarrolladas y todo eso, pero pues aún así esto no quiere decir que a nivel mundial sean muchos los países que corren con esta misma suerte. Porque si nos vamos a ese caso, tenemos como por ejemplo los países de África, casi ninguno puede decir que cuenta con una economía desarrollada, o en Latinoamérica, países como Haití, como El Salvador. Me refería más como a nivel mundial. Y pues digamos, lo que quería decir es que igual se siguen, como hay mucha desigualdad. De pronto, los países en los que hay países como los europeos y Corea del Sur donde no es tanta, pero pues aún así sigue habiendo mucha desigualdad por más de que se exporte o que se exporte. Bueno, creo que ya lo que Laura acaba de decir lo hemos hablado anteriormente, entonces voy a hablar un poco sobre lo que Juan Camilo mencionó anteriormente del error, bueno, un gran error que cometió una empresa en Bangladesh. Tú mencionabas el error de una empresa extranjera, pero hay estadísticas que son muchos más los errores de este tipo de sobreexplotación que cometen las empresas nacionales, incluso las más pequeñas. eh, Son las que más cometen este tipo de errores, más que una extranjera. Tal vez se hace notar más cuando ocurre con un tipo de empresa extranjera por el hecho de que ya son empresas más grandes, y por eso mismo de que son empresas más grandes, son empresas que tienen más regulaciones o regulaciones más estrictas al momento de llegar a un país nuevo. Entonces no es como que una empresa extranjera llega a un país y ya puede hacer lo que quiera. De hecho, es todo lo contrario. Hay muchas regulaciones más estrictas que con incluso las nacionales, y al ser empresas ya con normalmente son un poco más grandes, al ser pues extranjeras, son empresas que tienen muchos ojos encima. Entonces no es como que ese ejemplo que mencionaste ocurra con muchas empresas extranjeras. De hecho, creo que es todo lo contrario. Si yo, pues reforzando un poco lo que dice María Paula, siento que también hay mucha desigualdad desde el interior, no solamente debemos echarle la culpa a los que vienen de afuera, y siento que en este caso también se puede ver a los negocios internacionales como una oportunidad de poder auditar y de poder vigilar más de cerca a las empresas, ¿sí? Como la oportunidad de hacernos conocidos en otros países nos permite que coloquemos como una lupa, por así decirlo, en las empresas y nos demos cuenta de realmente qué hay detrás de todo esto, como es el caso, si quizás muchas empresas extranjeras lo hacen, pero aquí dentro de Colombia también han habido casos de explotación por parte de mismas empresas colombianas o también dentro de estos países que son eh, muchas veces subdesarrollados como están al oriente de Asia. Ahí está, para nosotros es visible y para nosotros es visible esta problemática, para nosotros nos hemos dado cuenta de esta problemática gracias a que, gracias a que están dentro del ente internacional, ¿sí?
gracias a que ahora ya no cada quien está como encerrado en su burbuja, sino que al ser un mercado compartido, nosotros desde acá, desde Colombia, podemos opinar de lo que está sucediendo afuera y podemos darnos cuenta de todas las acciones que se están cometiendo. Entonces, en este punto, los negocios internacionales también sirven como una manera de poder conocer y poder visualizar realidades aun cuando no están cerca de nuestras narices, sino darnos cuenta de estas realidades a 1 kilómetro de distancia. Siento que es parte de lo que ha permitido y de lo que ha logrado los negocios internacionales hasta el momento. Entonces siento que no solamente es una oportunidad de sí, de brindar trabajo, de añadir capital, de todo esto, sino que contribuye a la disminución de la pobreza y de la desigualdad en cuanto a que sirve como un lente crítico que muestra realidades aun cuando no son realidades propias. Y en cuanto a esto, también permite que nosotros podamos involucrarnos desde el papel de consumidor. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo como consumidor conozco que hay una empresa que está teniendo tratos desiguales, tratos injustos para con sus trabajadores, yo tengo la posibilidad de romper con el problema al decir, yo no voy a consumir de eso. Y es una de las mejores maneras de protesta que nos brinda la oportunidad de comerciar y de adquirir productos de otros países. Si yo estoy adquiriendo productos de esos países, perfecto. Y como consumidor, ahora tengo esa potestad gracias a los negocios internacionales. Muchachos, o sea, yo los entiendo, pero es que ahí sí estoy muy en contra de lo que dijo María Paula. Como este caso, hay muchísimos más, como el de Starbucks, que es criticado por utilizar mecanismos legales para evitar pagar impuestos en Reino Unido, como Philip Morris, que utiliza sobornos e influencias em, para tener influencia dentro de los gobiernos. Entonces, como estos casos, hay muchísimos más, ¿sí? Y que digamos como, no, pero es que posiblemente haya sido solamente esa vez porque es una empresa grande. O sea, no podemos tapar el sol con un dedo, ¿sí? Eso es a lo que voy. O sea, no podemos permitir de que se presente, o sea, un caso muy eventual. No, o sea, es que literalmente no pueden haber estos casos porque es que son las vidas de las demás personas y aún más son vidas de personas que necesitan ayuda, necesitan trabajo, necesitan ingresos para poder subsistir. Entonces, si nosotros nos quedamos como de que, no, pues es que posiblemente solamente haya sido eso, no, o sea, hay muchos eventos, muchos casos en diferentes países de muchas empresas, empresas grandes, medianas, pequeñas, que llegan a estos países y llegan ¿a qué? A aprovecharse de estas personas. Entonces, vuelvo y digo, necesitamos es unas políticas proteccionistas que salvaguarden la industria nacional, ¿sí? Y adicional a eso, que si quieren las empresas internacionales llegar a operar en estos países, tengan que cumplir con unos requisitos, ¿sí? Y que haya un ente regulatorio que se esfuerce de verdad en que estas empresas los cumplan y adicional de que los cumplan, se haga un análisis periódico para que asegurar de que no sea como, ah, sí, lo cumplimos una vez y ya, y ahí quedó la cosa. No, o sea, que lo sigan cumpliendo para así evitar todo este tipo de situaciones, como dije anteriormente. Bueno, haciendo una retroalimentación pues de todo esto, de todos los argumentos en contra y a favor que tenemos pues cada uno, voy a hacer y voy a recalcar una pregunta central y definida en consideración crítica y la pregunta es, entonces, se vuelve no solo si los negocios internacionales pueden ayudar a superar la pobreza, sino bajo qué condiciones específicas, qué tipos de políticas de acompañamiento y cómo se pueden diseñar estos negocios y políticas para maximizar los beneficios y minimizar los daños, especialmente en sociedades que aún están en desarrollo. Bueno, y voy a hacer una respuesta a mi pregunta también, y es que para maximizar esto, y puedo decirlo, es crear una cadena de valor inclusiva, de transparencia y equidad, implementando estándares de
más estrictos y transparentes en equidad y en las cadenas de valor globales para asegurar que en todos los eslabones, desde los productores, desde los campesinos y desde el eslabón más alto, creen trabajadores en países en desarrollo, reciban una compensación justa y trabajen en condiciones dignas. Bueno, por otro lado, también algo muy importante a tener en cuenta es el respeto por los derechos humanos y por los derechos laborales, que de hecho es muy relacionado con la última discusión del caso de Bangladesh, que no estábamos diciendo que era el único caso, sino que es algo que pasaba tanto con empresas extranjeras y con empresas nacionales. Entonces, por eso el respeto por los derechos humanos laborales, las regulaciones y pues la transparencia de las empresas es algo muy importante para que eso funcione. Yo digo que los negocios internacionales puede que sí ayuden en el tema de impulsar las industrias, los países en vía de desarrollo, siempre y cuando, como dijo anteriormente mi compañera, se respeten los derechos humanos y los derechos laborales y impulsando la economía también nacional. Un ejemplo que les voy a dar sería la industria lechera estadounidense. Canadá evitó que Estados Unidos importara este tipo de productos a Canadá y ahora actualmente, gracias a eso, la industria lechera de Canadá explotó y es una de las principales a nivel mundial. Entonces yo creo que sí hay una muy buena regulación en todo este tema de que una empresa internacional emerja, inicie sus producciones, sus operaciones dentro de los países emergentes, yo creo que se podría solucionar este problema. Yo estoy de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros. Lo único que es que pienso que a veces como las regulaciones de cada país y las normas son muy diferentes, siento que es muy difícil por lo mismo llevar control de regulación a la internacionalización. Pero sí siento que los negocios internacionales llevados pues con buenas prácticas pueden ayudar a desarrollo. Aquí yo ya diría que es hasta qué punto los negocios internacionales llegan a convertirse en cura y mal al mismo tiempo, ¿sí? Entonces yo creo que siempre y cuando haya maneras de regular, como dicen nuestros compañeros, y hayan prácticas que demuestren que se está buscando realmente el beneficio de la población y no solamente de unos cuantos que se hacen cada vez más ricos, como lo mencionaron anteriormente, hay manera y tenemos esperanza de que esto sea más cura que mal y que realmente sea una herramienta útil que nos pueda llevar a combatir esta pobreza, esta desigualdad y estas realidades que pues tanto están afectándonos y que de una u otra manera, al expandir las fronteras o más bien al eliminar las fronteras, pasan a ser responsabilidad de todos nosotros por partes iguales. Esta sería entonces más o menos como ya la manera de unificar todo, según lo que veo, consideramos que sí pueden ayudar, pero que hacen falta las herramientas, hacen falta las maneras de que esto sea más una garantía que un desperdicio de oportunidad y que una perpetuación del daño. Y ya, muchas gracias por su atención.